Liberando la presión. 620609. Predicó el sábado por la noche, el 9 de junio de 1962 en el Tabernáculo Bíblico en Southern Pines, Carolina del Norte, 1 hora y 42 minutos. Buenas noches, amigos. Es un privilegio estar de nuevo aquí esta noche en la gran convención del rally. Estoy seguro de que ha sido un gran día para todos. La pasamos muy bien esta mañana en comunión con la palabra de Dios y con la gente en el desayuno ministerial. Ojalá hubieran estado todos allí. Creo que no había espacio para la gente, pero, para acomodarlos, tuvimos una gran confraternidad, y gracias. ¡Qué tiempo tan maravilloso entre los hermanos! Hoy ha sido un día para ver a muchos de mis amigos y charlar un rato. Y ellos han estado viendo al Espíritu Santo revelar, mostrar y corregir las cosas. Alguien me decía, se supone que hay una pequeña cuerda aquí, o algo así, de un bebé que tuvo una cefalea anoche, por la que se oró. Y, era una cefalea enorme, y estaba allí detrás de la cortina. Cuando entramos, la madrecita, nos acercamos, y me conmovió pensar en el pobrecito, ni hablar. Era una cosita, y su cabecita estaba hinchada, con venas enormes que le sobresalían, y su barbilla y carita eran así de anchas, y su cabeza más o menos así. Y de alguna manera, arrodillado allí, ofreciendo la oración de fe, imponiendo las manos sobre el pequeño y desafiando al diablo que lo había hecho, le dije a la madrecita, ¿crees? Levantó la vista y dijo, sí. Le dije, algo le pasó al bebé. Quiero que sepas esto. Vete a casa, vive lejos de aquí. Y le dije, cuando llegues a casa, quiero que le tomes las medidas de la cabeza al bebé. Mañana, vuelve a tomar las medidas. Y si no puedes regresar, envíala. Billy me contaba hace unos momentos que trajeron el hilo y que la cabeza del bebé se había encogido casi 2 centímetros. Lo llevaron al médico hoy. Le han estado poniendo inyecciones, creo, todos los días, y el médico dijo que ha mejorado tanto que no necesita más. Las venas grandes que tenía en la cabeza se han reducido, no se ve ni una sola. Esto demuestra que él vive. ¡Qué maravilloso! Me alegra mucho que él responda a las oraciones. Me alegro mucho por eso. Y sabemos que a cualquiera que lo crea, que solo crea en el Señor, le sucederá lo mismo. Verá, la cabeza tiene que, a medida que retrocede, tiene que encontrar su posición a medida que se encoge. Y ahora, si la gente que tiene al pequeño está aquí, bueno, solo sea fiel a Dios, y el bebé se pondrá bien. Esa es una señal de que Dios escuchó nuestra oración. Y le doy gracias a Dios, y le doy gracias por ustedes, madre, padre, familiares y todos, del pequeño. Sé cómo me sentiría si hubiera sido mi hijo. Y no puedo sentir lo mismo por el tuyo como si fuera mío, estaría diciendo algo incorrecto, porque no podría sentir eso, pero lo siento por el niño con todo mi corazón. Acabamos de tener tiempo, me gustaría contarles algo que sucedió una vez sobre esa visión que aún no se ha cumplido. Y se cumplirá, sin embargo. Hoy entré en una habitación donde había un hombre precioso, padre de 5 niños pequeños, que yacía moribundo con un cáncer terrible. Y al mirarlo, dijo que el médico dice que no hay nada que hacer. Tiene un bebé de apenas unos meses, y su esposa lo mira fijamente. Un niño muy guapo, su esposo. Y al bebé, no los vi. Creo que vinieron de muy lejos. Así que, hay que compadecerse de esa gente. Pienso en eso, niños pequeños, 5 de ellos ahora, estar sin padre. Eso es obra del diablo. Así que, dije. Te llevaré por fe al quirófano de Dios, y tomaré el bisturí de Dios, más afilado que una espada de 2 filos. Iremos justo donde está ese diablo y lo extirparemos con la palabra. Creo que el hombre se fue a casa. Oh, Dios es tan bueno. Era mi vecino, justo donde me estoy quedando. Hebreos 4:12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. 5 Así que mañana por la mañana, si Dios quiere, he recibido el privilegio de dirigir la lección de la escuela dominical a todos estos excelentes ministros y maestros. Y si Dios quiere, quiero hablar, por la mañana, sobre la restauración del árbol de la novia. Así que, si no están en su iglesia, nos encantaría tenerlos a las 9:30 o a la hora que sea de la mañana. Mañana por la noche, esperamos que Dios vuelva a obrar de manera sumamente abundante, más allá de todo lo que pudiéramos hacer o pensar. Después, iremos a casa del hermano Bixby en Carolina del Sur, por 2 noches, el lunes y el martes. Y desde allí, tendremos que ir a casa para ir al Cow Palace en la costa oeste, donde nos dirigiremos a continuación.
6 y ahora, justo antes de acercarnos a la palabra, acerquémonos al autor mientras inclinamos la cabeza un momento para orar. Me pregunto esta noche, con la cabeza inclinada, y confío que nuestros corazones también lo estén, en su presencia, ¿cuántos de los presentes tienen algo en el corazón que quisieran que Dios recordara? Simplemente levanten la mano y digan, Dios, acuérdate de mí. Es casi un 100%. Padre Celestial, es tan bueno venir al Dios vivo, sabiendo que Él es nuestro gran consejero, el príncipe de paz, el Dios fuerte, el Padre eterno. Y venimos en su nombre, esta noche, ante el trono de su gracia, para pedir por todas estas manos que subieron y bajaron, bajo la mano en el corazón del ser humano. Tú sabes lo que había allí, Padre. Y esto demuestra que tienen una necesidad y fe, o no levantarían la mano. Pero creen, Señor, que el gran ser invisible está con nosotros. Creen que verías su mano y conocerías su petición. Y estoy seguro de que lo hiciste, Señor. Y detrás de esa petición había una oración. Y pongo la mía con la de ellos sobre tu altar, y ruego, Señor, que respondas a cada una de ellas. Isaías 9:6 Porque nos ha nacido un niño, nos ha sido dado un hijo. Y el gobierno estará sobre su hombro, y se llamará su nombre. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. 7 Oro por todos los ministros aquí presentes y sus congregaciones. Y damos gracias, Señor, porque los testimonios de aquella noche de oración por los enfermos ya están llegando. Y el pequeño bebé, Señor, un testimonio para el médico. Cristo es el médico principal. Él sana todas nuestras enfermedades. Estamos muy agradecidos por eso. Ahora, Padre Celestial, oramos para que continúes estando con la familia, con todos por quienes se ha orado, y que no estén nerviosos ni angustiados. Sino que esperen, recuerden esa petición y sepan que se les concederá. Dios lo dijo. Simplemente no puede fallar. Concédelo, Señor. Bendice tu palabra esta noche al leerla, y que el contexto de la Escritura nos sea dado en el poder y las manifestaciones del Espíritu Santo. Salmo 103:3 Él es quien perdona todas tus iniquidades, y sana todas tus dolencias. Mateo 7:7 Pedid, y se os dará. Buscad, y hallaréis. Llamad, y se os abrirá. Lucas 11:9 Y yo os digo, pedid, y se os dará. Buscad, y hallaréis. Llamad, y se os abrirá. 8 Y cuando partamos esta noche para ir a nuestros hogares y lugares de residencia, ruego que se escuche la voz en la calle y en los autos, como quienes vinieron de Emaús al ver a Jesús, lo que hizo después de la resurrección, sabiendo que hizo lo mismo después de la resurrección que antes de la crucifixión. Sabían que era Él, porque nadie podría hacerlo así. Y dijeron, ¿no ardían nuestros corazones? Concede esta noche que el Espíritu Santo, el Cristo resucitado, hable a cada corazón, y que obre y haga esta noche lo que hizo antes de su crucifixión, para que la Iglesia tenga otra certeza de que resucitó de entre los muertos y vive para siempre. Lo pedimos en su nombre. Amén. Lucas 24:32 Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaba en el camino, y cuando nos abría las Escrituras? Apocalipsis 1:18 Yo soy el que vivo, y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. 9 Tengo dos escrituras en mente esta noche, me gustaría llamar su atención. Una de ellas es Proverbios, capítulo 18, versículo 10. La otra es Isaías 32:2. Y en Proverbios, el 18:10, me gustaría leer esto. El nombre del Señor es una torre fuerte. Los justos corren a ella, y están a salvo. Y en Isaías, el capítulo 32 de Isaías, y comenzando con el primer y 2 versículo. He aquí, un rey reinará en justicia, un príncipe gobernará en juicio. Y un hombre será como un refugio contra el viento y un escondite contra la tempestad. Un río, como ríos de agua en un lugar seco, como la sombra de una gran roca en una tierra calurosa. Y extraigo de esto un pequeño contexto que iba a usar esta mañana en el desayuno de los ministros. Solo un pequeño contexto que yo pensé que podría ayudarnos a todos, porque creo que es apropiado. Lo llamo liberar la presión. Proverbios 18:10 El nombre de Jehová es torre fuerte. A ella correrá el justo, y estará a salvo. Isaías 32:1 He aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán para juicio. Isaías 32:2 Y será el hombre como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión. Como arroyos de aguas en tierra de sequedad, y como sombra de una gran peña en tierra calurosa. He estado pensando que, ya saben, vivimos en una época de mucha presión, y siempre intento pensar en algo que ayude a quienes vienen a escuchar la palabra.
Si me quedo aquí, y no tengo elocuencia. No soy una persona educada ni tengo formación eclesiástica. Por lo tanto, lo único que puedo hacer es estudiar y orar, y simplemente seguir la guía del Espíritu, pidiéndole a Dios que haga algo por nosotros que nos ayude. Por eso estamos todos aquí esta noche. No para ser vistos, sino para recibir ayuda. Y ese es nuestro propósito. Ese es el propósito de la convención. Ayudar a alguien, hacerle la vida un poco más fácil. 11 Y en este gran día que vivimos, con tanta presión, todo parece estar bajo presión. ¡Qué tiempos tan difíciles! Todos corren a toda velocidad, a 145 km por hora, en cada zona de velocidad. Si van a 20, van a 140 de todos modos. No deberían hacer eso, los cristianos no deberían. Deben darle al César lo que es del César, a Dios, lo que es de Dios. Pero aquí vamos, tan rápido como podemos, apresurándonos, y estamos tan nerviosos. No creo que los verdaderos cristianos hagan esto, pero muchos de ellos simplemente encienden un cigarrillo tras otro. ¿Qué pasa? ¿Crees que eso te ayuda? Solo te pone más nervioso. Pero lo haces. Los médicos escriben artículos, los publican en las revistas y dicen, cáncer a montones, diciéndote lo peligroso que es fumarlos y. Pero lo haces de todos modos. ¿Qué pasa? Estás tratando de liberar la presión. Mateo 22, 21 le dijeron, del César. Entonces él les dijo, dad, pues, al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Marcos 12, 17 respondiendo Jesús, les dijo, dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Lucas 20, 25 y les dijo, dad, pues, a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. 12 Vemos gente que bebe. Sale, corre, se divierte y luego intenta beber para compensar. Supongo que creen que eso es lo que deben hacer. Eso no libera la presión, la aumenta, yendo por el camino equivocado. Luego salen y hacen todo lo posible para, sea correcto o incorrecto, y pecan y tratan de esconderse de ello, pensando que están haciendo algo grandioso. ¿Qué intentas hacer? Estás tratando de esconderte de algo. Sabes que estás equivocado. Ningún hombre puede hacer algo malo sin saber que lo está haciendo mal. Es su naturaleza misma. Aunque sea un hombre caído, es un hijo caído de Dios. Hay algo en él que le dice que está mal. Ningún hombre puede acostarse con la esposa de otro hombre sin saber que está mal. Ningún hombre puede emborracharse sin saber que está mal. Ninguna mujer puede usar ropa inmoral sin saber que está mal. No puedes hacer esas cosas. ¿Pero qué haces? Estás intentando liberarte de la presión, todo retorcido, tenso. Vivimos en una época neurótica. Es la época que vivimos, presión. 13 Hablaba de que hace poco, estando en África, vi a un corderito salir de un pequeño corral donde los nativos tenían un pequeño corral. Lo habían dejado salir y estaba pastando. De repente, se puso muy nervioso, y pensé, ¿qué le pasa al pequeño? Pero mientras lo observaba, no podía verlo, pero a lo lejos había un león enorme de melena amarilla que se deslizaba entre la hierba. Había olido al corderito y se dirigía hacia él. Mira, estaba nervioso. No sabía por qué. A veces lo llamamos premonición. La razón de su nerviosismo, no vio al león, sino algo, sabía que la muerte acechaba. 14 El mundo parece estar en la misma condición, sabiendo que algo se acerca, que algo está a punto de suceder. Esto crea presión, por supuesto, en el pecador. Pero el cristiano instruido en la palabra debe saber que esa es la venida del Señor. Debe generar un jubileo glorioso en el cristiano, sabiendo que el fin está cerca. Alguien me dijo hace poco, hermano Branham, usted asusta a la gente cuando habla de que él podría venir en la próxima hora. Yo dije, ¿asustar a qué gente? No a su pueblo. Esa es la nota más grande que podemos emitir. Eso es lo que buscamos. He aquí, viene el novio. Para eso vivimos. Esa es la hora por la que todos vivimos. No sé de nada que pueda ser más grandioso que esa hora. Pero para el pecador, por supuesto, es algo terrible. Mateo 25, 6 Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo. Salid a recibirle. 15 Estaba hablando, a veces voy y vengo de diferentes lugares, predicando, pero en algún lugar debo haber hecho este comentario, quizá aquí. Pero cuando se avecina una tormenta sobre una tierra reseca y sentimos esa brisa fresca, sabemos que la lluvia está a punto de caer. Respirar debería alegrarnos, porque ese aire ha llegado a través de la lluvia, y es solo el preludio de la lluvia que viene.
Y cuando los cristianos ven lo que está sucediendo hoy, es el preludio de la venida del Señor. Podemos sentir la brisa que emana de ella, está tan cerca. Qué sensación tan refrescante para quienes no le temen a la tormenta tener un lugar donde morar. Sí. Beber, esconderse, aumenta la presión. No la alivia. Hace unos días estuve en nuestra ciudad, y nuestro pastor, lo he estado buscando. Se supone que está aquí. El hermano Neville. Un hermano excelente. Lo queremos mucho en nuestra zona. Era metodista, venía de una escuela metodista. Y me invitó hace unos 20 años a predicarle una noche en la iglesia metodista de una ciudad cercana. Y estando allí predicando y hablando con él, regresé. Le dije a la iglesia, ¿saben qué? Lo voy a bautizar un día de estos, y Dios le dará el Espíritu Santo. Y así lo hizo. Ahora es pastor allí. 17 no estaba enfermo. Estaba tan agotado que no podía ir más lejos. Y yo intentaba hacer mis llamadas. Y entonces, casualmente, contesté algunas de las suyas. La oficina llamó y dijo, pase por el hospital y pregunte por cierta mujer. El hermano Neville tendría que conducir unos 48 kilómetros para aquí, o 32 kilómetros para allá, 32 para allá. Vaya a hacer estas llamadas. Fui al hospital y me dieron el nombre de la señora, Y. Dijeron que supuestamente estaba, según creían, en cierto piso. Era el tercero del hospital. Salí del hospital y empecé a bajar. Había una enfermera allí de pie con una pequeña mascarilla colgando. Dije, buenas noches, y no dijo ni una palabra. Le pregunté, ¿podría decirme dónde, si esta señora está aquí o no? Le dije, me dijeron que debía estar en la habitación 331. Me dijo, entonces, vaya a ver. Le dije, gracias. Presión. Bajé a la habitación y había unas 4 personas allí. Le pregunté, ¿está la señora fulana? No, señor, no está. Bueno, pensé que quizás se referían al 231, así que fui al 231, o mejor dicho, al 321, en lugar del 31. No sabía nada de ella. Volví arriba, y había un doctorcito sentado allí arriba, de verdad, si alguna vez vi a un hombre tan corpulento como alto, era ese hombrecito, y estaba escribiendo. Y me acerqué. Levanté la vista, él levantó una ceja y miró. Pensé, mejor no digo nada. Así que subí. Vi que todos estaban bajo presión por alguna razón. Así que pensé que quizá estaría en el segundo piso, en lugar del tercero. Así que bajé al tercer, o segundo piso, y fui a ver a la enfermera y le dije, señora, estoy un poco confundido. Estoy intentando llamar a un médico. Soy ministro. Le dije, ¿podría decirme si esta señora está en? Dijeron el 331. Pero quizás sea el 231. Ella dijo, entonces, ve a averiguarlo. Y yo dije, sí, señora. Gracias por la información. Bajé. Dijeron, no, no está aquí. 19 así que volví. Y volví otra vez, y pensé, bueno, volveré arriba. Subí al tercer piso y empecé a bajar. Pensé que tal vez podría estar tal vez en el 320, o algo así. Bueno, no pude encontrar dónde estaba el 320. Así que, por el pasillo venía un doctorcito con su estetoscopio, dándole vueltas. Pasé y le dije, buenas noches, señor. No dijo ni una palabra. Le pregunté, ¿podría decirme dónde está el 2, o el 320? Me respondió, por aquí y por allá. Le dije, gracias por la información. ¿Qué es? Presión. Bajé al mostrador y había otra enfermera. Pensé, lo intentaré otra vez. Para entonces, estaba un poco tembloroso y un poco reacio a preguntar. Le dije, señora, ¿podría darme algo de información? Y lo repasé de nuevo con ella. Y ella dijo, un momento, reverendo. Voy a mirar el historial. Pensé, alabado sea Dios. Solté un poco la presión. Bajó la mirada y dijo, oh, ha cambiado. Está en tal y tal habitación. Le dije, muchas gracias. 20 mira, llenos de presión. Los médicos son así, las enfermeras son así, los psiquiatras están tratando a otros psiquiatras. Presión, algo anda mal. Simplemente parece tan extraño, todo el mundo está yendo por algún lado. Están nerviosos tratando a los nerviosos. Pero, ya sabes, en todo esto, los médicos no tienen la respuesta. El hospital, los médicos, no tienen la respuesta, porque también están nerviosos. Pero solo hay uno que tiene la respuesta. Ese es Dios. Él tiene la respuesta. 21 La tensión siempre ha existido entre la gente.
En el Antiguo Testamento, cuando Israel llegó a Palestina y heredó la tierra, Josué construyó casas llamadas casas de refugio. Ahí era donde el pueblo podía ir si había matado a alguien. O si su enemigo los perseguía, podían ir a esta casa, o ciudad de refugio, y pararse en la puerta y defender su causa. Y ahora, si lo hubieran hecho a propósito, entonces no habría esperanza para ellos. Es igual que hoy. El hombre huye, ¿y de qué huye? ¿Qué le pasa? No tiene descanso. Simplemente va como un loco. Josué 20:4 Y cuando el que huyere a una de aquellas ciudades, se pararé a la entrada de la puerta de la ciudad, y expusiere su causa en oídos de los ancianos de aquella ciudad, y lo recibirán consigo en la ciudad, y le darán lugar para que habite entre ellos. 22 Y en este Antiguo Testamento, si este hombre hubiera hecho esto a propósito, entonces no tenía ninguna posibilidad. Pero si no lo hubiera hecho a propósito, hubiera sido un accidente, y hay tanta gente hoy en día que accidentalmente, no tienen la intención de hacer algo malo. Ahora, hay una esperanza para esa persona. Si quieres, si estás haciendo algo malo, y no tienes la intención de hacerlo, hay una oportunidad para ti. Hay un lugar para ti. Pero si simplemente pecas deliberadamente, y no quieres un lugar de refugio, entonces no hay nada para ti. Cuando este hombre en el Antiguo Testamento, sus asesinos lo perseguían. Y los familiares de estas personas sabían que si alguna vez lograban atraparlo, lo matarían, porque la ley era diente por diente y ojo por ojo. Así que tenían derecho a matarlo porque había hecho algo malo. Y, si alguna vez lo alcanzaban, por supuesto, estaba bajo presión y huiría para salvar su vida, y se dirigiría hacia este lugar, o ciudad de refugio. Y cuando llegaba allí, si entraba y les había mentido en la puerta, el que lo perseguía podía venir, apartarlo del altar y matarlo. Pero él podía defender su caso. Y si no tenía intención de hacerlo, los perseguidores debían detenerse en la puerta. No podían seguir adelante. Éxodo 21:24 Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Me alegra mucho hoy que exista un refugio, donde, en medio de todo este ajetreo, podemos liberarnos de la presión y escapar de todo. La gente le teme a las bombas atómicas. Le teme a la lluvia radiactiva. Cuando me acercaba a tu ciudad, aquí en este estado, había enormes letreros que decían: atención, lluvia radiactiva. Todos estaban asustados, intentando excavar en la tierra para escapar. Ya sabes, solo tienes que bajar hasta las rodillas. Seguro que te libras si llegas tan lejos. No tienes que ser un topo, ve bajo tierra. Simplemente ponte de rodillas. Eso es todo lo que tienes que ir. 24 ahora. Pero este hombre que viene debe estar dispuesto primero a aceptar el refugio. Ahora bien, si no le importa el refugio, no hay lugar para él. Pero si está dispuesto a aceptar el refugio, entonces hay un lugar provisto para él. Y así es hoy. Si estás enfermo, el médico dice que vas a morir, lo mismo dijo de ese bebé, de otros, del cáncer, lo que sea, y ahora bien, si no crees en la sanidad divina, bueno, entonces, no conozco ningún lugar a donde puedas ir. Pero si crees que hay una fuente abierta, si crees que hay un lugar, entonces puedo decirte dónde hay un refugio, una casa de refugio. Nadie quiere morir. Nadie lo hace. Tú quieres vivir, y hay un lugar de refugio para ti. Dios te proveyó un lugar de refugio donde puedes dejar ir tus preocupaciones, dejar ir tus tensiones y estar a salvo. 25 Ahora bien, debe querer quedarse en este refugio. Ahora bien, cuando entre, no debe quejarse. No debe entrar y andar por ahí diciendo: ojalá me fuera de aquí. Si lo hace, se siente incómodo. Saben, desde que entré en mi Señor, lo amo tanto que nunca quiero salir. Hay algo en esta salvación. Desde que entré en Él es mi refugio. Y cuando entré en Él, nunca quise salir. No tengo quejas. Si supiera que me iban a molestar, me quejaría. Pero no tengo quejas. Lo amo. Amo su comunión. Amo a quienes han buscado el mismo refugio. Me encanta tener comunión con quienes están en este refugio. Una comunión tan gloriosa en torno a la palabra de Dios. 26 No debe querer salir, porque afuera morirá. Adentro está vivo. Amén. Me alegro tanto de estar adentro. Oh, es tan bueno estar aquí, porque estás a salvo de la muerte. La muerte no puede tocarte en Cristo. Él está vivo. Y es tan glorioso que seamos bautizados en eso. Estoy tan agradecido por ello, un bautismo en el refugio. Entonces cuando entras al refugio, el que perseguía, tiene que detenerse en la puerta, porque el que perseguía está a salvo.
Así que no importa qué tan rápido corra, cuando entra al refugio puede simplemente sentarse y desahogarse. Eso es todo. Déjalo. Está a salvo. Ya no tiene que preocuparse. Entonces está adentro. Las puertas se cierran detrás de él. Me alegro tanto de que podamos estar muertos, y nuestras vidas escondidas en el refugio de Dios, a salvo para siempre. El poeta dijo, he anclado mi alma en el puerto del descanso, no navegaré más por los mares salvajes. La tempestad puede barrer las profundidades salvajes y tormentosas, pero en Jesús estoy a salvo para siempre. 27 Las olas pueden golpear y desconcertar, y puede venir la enfermedad, la muerte o cualquier otra cosa. Pero estás seguro para siempre. Cristo es nuestro refugio, el lugar de seguridad provisto por Dios. Cristo es el único lugar de seguridad para quienes quieren vivir. Él es el único que tiene vida eterna. No hay iglesia, ninguna denominación, ningún presidente, ningún rey, ningún papa, ningún obispo, ningún ministro, nada puede darte seguridad excepto Jesucristo. Él es el único lugar que puede darte seguridad. Y Él es la seguridad provista por Dios. Oh, podemos proporcionar esto y aquello, y caerá. Pero cuando Dios provee algo, es eterno. Y esa es la manera provista por Dios para nuestra seguridad en Cristo. Me encanta. Cuando estás en Él, cuando vienen los problemas, como la enfermedad, la preocupación, las decepciones, Él llevó nuestras penas. Con sus llagas fuimos sanados. Todo lo que necesitamos para el resto del viaje está aquí en el refugio. ¿Cómo entramos en este refugio? Por un solo espíritu, todos somos bautizados en este refugio y nos convertimos en miembros de él. Somos ciudadanos de este reino con nuestro gran proveedor, quien nos provee todo lo que necesitamos. Simplemente confíen en su palabra, y mientras estemos aquí, estaremos en su presencia. Me gusta eso. Isaías 53, 4 Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Isaías 53, 5 Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 1 Corintios 12, 13 Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. 1 Pedro 2, 24 Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por cuya herida fuisteis sanados. 28 Ahora no tenemos que apresurarnos, pelearnos ni actuar como el resto del mundo. Tranquilos. ¿Qué les pasa a los cristianos? El espíritu del mundo hoy es neurótico. Pero ese no es el espíritu de Cristo. ¿Alguna vez lo vieron emocionarse por algo? Tan tranquilo como podía estar. Sabía exactamente dónde estaba parado. Oh, qué bendita seguridad es, como un bebé, depositar tu confianza en él y dejar que él se encargue de todas tus preocupaciones. Porque él cuida de ti. No intentes hacer nada al respecto. Él ya lo hará. Él prometió que lo haría. Es su asunto. Mientras estés jugando con eso, bueno, entonces, él no puede tenerlo. Pero cuando lo sueltas y se lo dejas, él se encargará de ello por ti. Sí, señor. Oh, me gusta eso. Qué perfecta calma debe tener el cristiano. 1 Pedro 5, 7 Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. 29 Veamos ahora a Israel como ejemplo. Me prometí no quedarme mucho tiempo aquí en la plataforma esta noche, como lo he estado haciendo. Veamos a Israel, la noche de la Pascua en Egipto. Esa fue la noche más horrible que Egipto jamás había visto. La noche de la Pascua, el ángel de la muerte estaba en la tierra. Se oían gritos de todas partes. La gente en las calles, madres gritando, tirándose del pelo, su hijo menor, su hijo mayor acababa de morir. Las grandes alas negras del ángel de la muerte flotaban por la tierra. Pero Israel podía estar tan tranquilo como podía. ¿Por qué? Eran personas como los egipcios, pero habían andado en el camino provisto por Dios. Habían aceptado el camino de refugio de Dios. Habían aplicado la sangre a la puerta. Y mientras hubieran andado en este camino, la provisión de Dios, no tenían que preocuparse por ningún tipo de ángel de la muerte ni por nada más, porque tenían la promesa de Dios de que el ángel de la muerte pasaría de largo sobre ellos. Éxodo 12, 13 Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de plagas cuando yo hiera la tierra de Egipto. Puedo ver a un niño pequeño mirando por la ventana.
Corre hacia su padre, que estaba sentado leyendo el pergamino y le dice: «Papá, el pequeño Juanito Jones de la calle, con el que jugaba, está muerto. Su madre está en la calle». Miré, y las grandes alas del asesino vienen hacia aquí. Veo al anciano padre, igual de tranquilo, mirando a su hijo. Y le dice: «Papá, soy tu primogénito, y nuestra casa está al lado. ¿Cómo puedes sentarte así sabiendo que soy el siguiente?» Veo al anciano padre dejar el pergamino, tomar al niño de la mano, caminar hacia la puerta y preguntar: «¿Ves esa sangre? Pero papá, ¿qué poder tiene esa sangre contra esas grandes alas negras de la muerte?» «Hijo, es la promesa de Dios. Cuando vea la sangre, te pasaré por alto. Lo único que tenemos que hacer es aplicarla. Ahora bien, podría haber un barril de sangre a la puerta, y si no se aplica, no funcionará. Tenía que aplicarse de la manera provista por Dios. Es lo mismo que esta noche. No se aplica la sangre hablando de ella. Se aplica al aceptarla y recibirla en el dintel de tu propio corazón. Entonces eres libre. Éxodo 12, 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de plagas cuando yo hiera la tierra de Egipto. 31. El anciano no tenía miedo. Puedo oírlo decir: «Hijo, siéntate. Deja de presionar. Nada nos va a hacer daño». Con toda la calma posible. Él prometió que, cuando viera la sangre, pasaría por alto. Dijo: «He seguido cada instrucción que la palabra del Señor que vino al profeta nos indicó que hiciéramos. La he seguido tal como el profeta nos dijo. Y sé que Dios está con el profeta, porque es un hombre de Dios, y la palabra del Señor viene a nuestros profetas. Y por eso, nos dijo que aplicáramos esta sangre». Él dijo: «Así dice el Señor, y lo he hecho, lo creo y descanso en ello». Aleluya. Éxodo 12, 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de plagas cuando yo hiera la tierra de Egipto. Amós 3, 7. Ciertamente no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. 32. Puede que quieran que te unas a esto y a aquello. Está bien. Pero yo solo quiero que la sangre se aplique, según las instrucciones. Si haces lo mismo ahora, puedes relajarte. Sí, Señor. Pero la gente de hoy, de esta época incierta, va de iglesia en iglesia, de denominación en denominación, haciendo proselitismo, madre mía. De todo lo demás. ¿Qué hacen? Solo están creando presión. Alguna iglesia tiene una pequeña reunión, llega un orador, saca su periódico de esta iglesia y lo lleva a aquella. Viene otra, tiene otra pequeña reunión, y lo lleva de aquella iglesia a esta, simplemente distribuyéndolo. ¿Por qué no tomas la sangre del cordero y la aplicas como Dios dijo? Así no tendrás que manipular la letra. ¿Es correcto esto? ¿O es correcto aquello? Dios tiene razón. Y si tienes la sangre apropiada en tu corazón, entonces estás bien con Dios. 33. Aumentar la presión, ¿qué los impulsa a hacerlo? Porque lo dejaron a Él. Abandonaron su palabra. Aceptaron credos y todas esas cosas, dogmas. Se alejaron de la palabra. La palabra del Señor es, el nombre del Señor es una torre poderosa. Los justos corren hacia ella y están a salvo. La cuestión es que no intentamos correr hacia el nombre del Señor, sino que tratamos de correr hacia el nombre de la Iglesia. Y esa es la razón por la que estamos sudando la gota gorda, y aumentando la presión todo el tiempo, porque somos, una nueva denominación, algo nuevo, y nos lanzamos a por ello. Y lo primero que sabes es que todos estamos edificados y no sabemos dónde estamos parados. Pero el nombre del Señor es una torre poderosa. Los justos corren hacia ella y están a salvo. Es el lugar de refugio. No te unes a ella. Naces en ella. No metes una letra en ella. Eres iniciado por el Espíritu Santo, pues estás circuncidado de las cosas del mundo, y éstas han muerto, atrás de ti. Y resucitas con Él en su resurrección como nuevas criaturas en Cristo Jesús. Dejaron la palabra. Proverbios 18, 10. El nombre de Jehová es torre fuerte. A ella correrá el justo, y estará a salvo. 34. Cuando apenas te estás uniendo a una iglesia, claro que puedes generar presión. Pero cuando has nacido en el reino de Dios, la presión desaparece. Sí, claro. Su nombre es una torre, una gran y poderosa torre de refugio. Una torre tal que cuando entramos en ella, nos da esta seguridad. Pide al Padre cualquier cosa en este gran nombre de la torre, y te será dada. Vigílalo. Entra en ella. Nace en ella. Luego, pídele al Padre lo que quieras en ese nombre, y observa cómo Él lo honra.
qué consuelo es en esta hora, que cuando la gente del mundo, los miembros de la iglesia, corren de un lado a otro buscando refugio, y dicen, bueno, este dirá, tienes que recitar nuestro credo. Este dirá, tienes que unirte a nuestra iglesia. Pero para el creyente que se acerca a Cristo con calma, recibe el Espíritu Santo y ve la promesa misma de Dios manifestarse entre él, no tiene que correr de aquí para allá. Simplemente puede desahogarse. Así es. Siéntate. Todo ha terminado. Entonces, lo lograste. Libérate de la presión, porque ya no tienes que ir de iglesia en iglesia, porque estás en ella. 35 El nombre del Señor es una torre fuerte, y cuando los justos acuden a ella están a salvo. ¿Qué clase de torre? Es una torre de refugio, donde podemos refugiarnos. Y eso, la palabra, el Señor es la palabra. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. De nuevo, si permanecéis en mí, la torre, mis palabras permanecen en vosotros. Eso es cuando estás dentro. No cuando estás afuera mirando hacia adentro, sino cuando estás aquí adentro mirando hacia afuera. Cuando, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, podéis pedir lo que queráis, y os será hecho. Proverbios 18:10 El nombre de Jehová es torre fuerte. A ella correrá el justo, y estará a salvo. Juan 1:1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:14 Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 15:7 Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. 36 Ahora bien, si no creen que esa es la verdad, vengan una vez y descúbranlo. Entren y estén satisfechos con lo que hace el Espíritu Santo. No lo critiquen, queriendo volver a salir. Simplemente entren y permanezcan con él. El nombre del Señor, la Biblia dice. Y todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor. Así es. Y la Biblia dice, no hay otra torre bajo el cielo donde puedan ser salvos. Ni otra torre, ni otro nombre, ni otro refugio, ni iglesias, ni organizaciones, ni sociedades. Todas están bien. No tengo nada en contra de ellas. Hacen una gran obra. Pero cuando se trata de la salvación, no hay otro nombre bajo el cielo dado, sino este gran nombre de Jesucristo. Eso no significa simplemente llamarlo. Significa entrar en él, estar en él. Somos bautizados en él por un solo espíritu. 1 Corintios 12. Todos somos bautizados en un solo cuerpo que es Cristo Jesús. Amén. Me gusta. Ha sido algo maravilloso para mí. Entonces, mientras estamos en esta gran torre, la comunión que tenemos, ¿no es maravilloso tener comunión con Cristo? ¿Qué más podríamos pedir? Hechos 4:12 Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. 1 Corintios 12:13 Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Colosenses 3:17 Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. 37 Ahora, Isaías lo describió como una gran roca en una tierra agotada. Esa es esta tierra. Una tierra agotada, o un tiempo agotadizo. Vivimos en un tiempo agotadizo, cuando la gente intenta cavar hoyos debajo de sus casas, poner un gran tanque allí. Bueno, no saben si una bomba atómica alguna vez explotara aquí, bueno, que se hundiera tanto en la tierra que les rompería todos los huesos del cuerpo. Algunas bombas abrirían un hoyo de 100, o 150, o 200 pies, tal vez, de profundidad. Y matarían todo sobre la tierra en 150, 200 kilómetros a la redonda. Abrirían un hoyo de 200 o 300 pies de profundidad, tal vez, y en un radio de 160 kilómetros se lo llevarían todo, convirtiéndolo en cenizas volcánicas. Si estuvieran en el centro de la Tierra en el volcán, aún así los mataría. No hay escapatoria, solo hacia arriba, aléjense de él. Sí, señor. ¿Cómo se sube? Baje primero. Así es. ¿Cómo? Baja, confiesa tus pecados, cree en el Señor Jesucristo, sé sepultado en el bautismo con Él y resucita en su resurrección, con el Espíritu Santo que te eleva por encima de las preocupaciones, las inquietudes y la incredulidad del mundo. Sí, así es. El nombre del Señor es una torre poderosa, una roca imponente en tierra agotada. Los justos corren hacia ella y están a salvo. Cuánto agradecemos a Dios por eso.
Proverbios 18:10. El nombre de Jehová es torre fuerte. A ella correrá el justo, y estará a salvo. Isaías 32:2. Y será el hombre como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión. Como arroyos de aguas en tierra de sequedad, y como sombra de una gran peña en tierra calurosa. Hace poco leía sobre la vida silvestre. Fui agente de conservación durante años y he estudiado la fauna. Casi todos saben que el otro día me explotó un rifle. Si no hubiera sido por Dios, me habría matado. Ahora bien, solo quiero decir algo al respecto. Fue demasiada presión. Eso fue lo que lo causó. Les daré una pequeña lección. El rifle no era un rifle Weatherby original. Como ya he dicho, tenía amigos que me habrían comprado uno. Siempre quise uno, pero no se lo permití porque costaba más que cualquier otro rifle. Un buen hombre de negocios cristiano le dio a mi hijo un Winchester modelo 70. Y Billy es zurdo, y el cerrojo es para diestros, y no pudo usarlo. Así que le di mi viejo Savage 300 y le quité su rifle porque yo era diestro. Y entonces, era un 257 Roberts, para ustedes, hermanos que recargan a mano y saben de armas. Y entonces llegó un amigo y me dijo, hermano Branham, nunca nos dejaría comprarle un Weatherby. Weatherby puede afinarlo y convertirlo en uno por muy poco dinero. Le costó $30. Me costó unos 10 o 15. Dijo, que lo afinan. Préstame esa pistola. Bueno, es un hermano tan maravilloso que le dije, adelante, llévatela. Pues bien, fue y lo afinaron. Cuando le puse un cartucho y le disparé, casi me mata. 39. Ahora bien, esto es lo que pasó. Si hubiera sido una Weatherby Magnum desde el principio, nunca habría explotado. ¿Por qué? Al principio, se habría iniciado con esos troqueles. Habría sido, correctamente, una Weatherby Magnum. Pero, como era otra cosa, y trataron de hacer algo que no era, explotó. Y eso es lo que pasa hoy con los cristianos. Exactamente. Hay tanta gente que intenta hacerse pasar por cristianos. Se emocionan. Salen y tratan de actuar como cristianos. ¿Qué sucede? A la primera presión, explotas. Pero si hubieras regresado al principio y hubieras nacido de nuevo del Espíritu de Dios, podrías soportar la presión, porque te fue enviada. Debes comenzar de muerte a vida. Debes morir, ir al montón de chatarra y ser moldeado. Si no, explotarás en algún lugar. 40. Leía aquí hace poco. Prediqué sobre un tema llamado el águila despierta sonido en Chicago. Leía sobre cierta clase de águila. Dicen que hay 40 clases diferentes, es decir, un desgarrador con pico. Dios siempre compara a su pueblo con las águilas. Se llama Jehová Águila. Y sus aguiluchos son los que nacen de él. Y muchas veces he hecho una ilustración un poco rudimentaria sobre eso. Cómo el águila prepara a sus crías para volar, las levanta en el aire y las suelta. Y si un cuervo intentara subir, se le caerían todas las plumas. No está bajo presión. No podría soportar la presión. Pero el águila es la única ave que nace con ese tipo de pluma, que puede volar tan alto que ni siquiera un halcón podría rodearla. Y tiene ojos, cuanto más alto se sube, más lejos se puede ver. ¿Y de qué le serviría subir allí si no tuviera ojos para ver a lo lejos? No podía ver de dónde venía. Y así es con el cristiano. Algunos tal vez tienen una disposición de buitre, comiendo las cosas del mundo, y el buitre, e intentan volar allí con una águila, pero explota. Hay demasiada presión. Hay que estar preparado para ello. 41. Y este tipo de águila, cuando empieza a envejecer, se cansa, como todos nosotros los ancianos, y se le forma una costra en la cabeza. Se cansa tanto que no sabe qué hacer. La Biblia dice que el águila rejuvenece. Así que estudié sobre este tipo. Y cuando envejece y se cansa, con esa costra en la cabeza, vuela tan alto como puede hasta que encuentra una gran roca. Se sienta junto a la roca, se golpea la cabeza contra ella. ¿Qué intenta hacer? Quitarse la costra, toda la costra. Y la sangre sale a borbotones de su cabeza. Sufre todo tipo de torturas. Pero mientras pueda sentir algo de la costra, tiene que quitársela. Así que la golpea contra la roca, y sigue golpeándose hasta que se le quita toda la costra de la cabeza. Y en cuanto se deshace de toda la costra de la cabeza, aunque sangra, herido, grita a todo pulmón. Libera la presión. ¿Por qué? Porque, en cuanto se deshace de toda esa costra, renueva su juventud. Seguro que llegará, así que en cuanto se deshaga de toda la costra, puede empezar a gritar, porque sabe que se ha deshecho de toda la costra. Así que su juventud se renovará, así que puede liberarse de la presión y empezar a gritar, porque volverá a ser un águila joven. Eso es maravilloso.
Me alegro por el águila. Me alegro por esa ave. Salmo 103, 5. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. 42. Pero sabes, conozco una roca a la que podemos ir y orar hasta que la corteza del mundo se aleje de nosotros, hasta que toda la incredulidad en la palabra de Dios se aleje, hasta que entremos en un lugar donde todo es posible. Y tan pronto como nos libremos del mundo y de la incredulidad en la palabra de Dios, podremos gritar y aclamar porque la vida eterna es segura, tan segura como cualquier otra cosa. Ciertamente, porque el mundo se ha desvanecido. Si te aferras al mundo, si sigues amando el mundo y las cosas del mundo, seguro morirás. Pero si logras alejarte de todo eso, entonces tu juventud será restaurada. Tendrás la vida eterna. Me alegro mucho de eso. 43. Leía sobre la proclamación de emancipación, cuando los esclavos, hermanos y hermanas de color en el sur, eran esclavos. Y cuando se firmó la proclamación de emancipación, habían sido azotados, golpeados, etc. Y habían sido esclavos, y sabemos lo que pasó. Dijeron, cierta mañana no recuerdo la fecha ahora, pero esa mañana serán libres, y lo serán al amanecer. Al amanecer, todos los esclavos podían ser libres. Esos pobres, decrépitos y maltratados esclavos estaban tan ansiosos por ser libres, que los más fuertes subieron hasta la cima de la colina. Las mujeres y los débiles bajaron. Los menos fuertes bajaron un poco más. Y luego las mujeres, los niños. Y los enormes huskies que pudieron llegar hasta la cima, se quedaron allí antes del amanecer. Y miraron, hasta que al cabo de un rato empezaron a ver los rayos del sol saliendo. Todavía estaba oscuro en el valle. Lo transmitieron. Uno gritó desde arriba, somos libres. El siguiente gritó desde abajo, somos libres. Todo el camino hasta el valle, somos libres. Ha salido el sol. Podían liberarse de la presión y gritar a todo pulmón, porque eran libres. El sol había salido. 44. Ese era el sol. Pero, oh, hermano, ahora el Hijo ha resucitado. Somos libres. Aleluya. Las señales de su resurrección están entre nosotros, Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. No está muerto, sino que vive para siempre. El Hijo ha resucitado. Podemos gritar y alabar a Dios, el Hijo ha resucitado. Y vivimos. Él está con nosotros, en nosotros, reivindicando su presencia con sus grandes señales y prodigios de resurrección. El Hijo ha resucitado. Los esclavos del pecado, de la denominación, del clericalismo y de todo eso, son libres. El Hijo de Dios ha resucitado con sanidad en sus alas, y el Hijo ha resucitado. Me alegra mucho. Malaquías 4, 2. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis, y saltaréis como becerros de la manada. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Apocalipsis 1, 18. Yo soy el que vivo, y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. 45. Una vez, allá en Kentucky, en la región montañosa de donde vengo, estaba predicando. Y temprano por la tarde, predicaba sobre el fuego del infierno y el azufre para los incrédulos. Había un viejo leñador sentado allí atrás, y les dije, todos ustedes, borrachos y él era uno, les dije, más les vale arrepentirse. Arreglarse con Dios. La noche anterior había llegado un tipo que estaba cortando maíz, y tenía un clavo enorme clavado en el overol. Dijo, vamos allá. Llevaba predicando casi un año, dijo, vamos a tirar a ese predicadorcito por la ventana. Así que llegó a la puerta. Alguien vino y me dijo, esa es la gente más ruda que hay por aquí. Allí estaba, un tipo corpulento, de brazos cruzados, con barba, de unos 30 años, era un hombre con cara de malvado. Y no dejaba de mirarme. Seguí predicando sin parar. Arrepiéntanse o perezcan. Se quedó demasiado tiempo. El Espíritu Santo se apoderó de él. Cayó al suelo. No pudo llegar al altar lo suficientemente rápido. Llegó con las manos sobre la cabeza llorando. Dios, ten piedad de mí. La noche siguiente, su hijito estaba sentado allí atrás. Su hijita me dio un ramo de flores cuando entré por la puerta. Me dijo, hermano Bill, tenemos un nuevo papá en casa. Quiero demostrarte cuánto te amo por venir aquí y dejar que Jesús nos dé un nuevo papá. Lucas 13, 3. Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13, 5. Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. 46. Y este viejo borracho sentado allí, y le dije, todos ustedes, borrachos, todos ustedes, pecadores, arrepiéntanse.
Se enojó, se levantó y se fue a casa. Se acostó. Yo me estaba quedando en casa de mi abuelo. Y entonces, mientras tenía la reunión. Y allá arriba, uno cruza las colinas con una linterna en la mano. Y entonces, alrededor de la medianoche, este anciano bajó. Estaba golpeando la puerta. Y le dije, abrí la puerta. Dijo, hermano Branham, quiero que ore por mí. Dijo, tuve un sueño horrible hace un rato, y dijo, simplemente no puedo soportarlo toda la noche. Dije, ¿qué pasa? Dijo, soñé que era un conejo. Y dijo, estaba sentado en el campo, comiendo trébol y pasándolo genial, haciendo lo que quería. Y dijo, después de un rato oí el bramido de un sabueso y, dijo, el sabueso estaba justo sobre mí. Y dijo, salí corriendo, pero, dijo, el sabueso era más rápido que yo. Y dijo, me giré y miré, y había una gran roca de la que había oído hablar. Y dijo, en esa roca había un agujero. Y dijo, sabía que si llegaba antes que el sabueso al agujero, estaría a salvo. Pero si no podía vencerlo, él me atraparía. Y dijo, hermano Branham, mientras corría con todas mis fuerzas, sabiendo que en cualquier momento me devoraría, porque podía sentir el aliento caliente del sabueso mientras me saltaba sobre los talones, y dijo, de repente, cuando intentó agarrarme, me deslicé en el agujero. Y dijo, cuando entré, me senté, solté la presión. Eso fue todo. 47 Él es una roca en tierra cansada. Hay una hendidura en la roca para los pecadores, la incredulidad. Simplemente corre hacia la roca y estarás a salvo. Cristo es nuestra roca. Hoy en día, la gente corre tras todo menos Cristo. Corren tras denominaciones, tras sensaciones. Todos tienen sangre, fuego, humo o algo así, y la gente corre tras ello. ¿Por qué no tomas su palabra? Porque Él es la palabra. Corre hacia eso y estarás a salvo, porque los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Sí, Señor. Hoy siempre es algo que tienen que hacer. Correrán hacia un credo. Se unirán y se separarán, y todo lo demás, de uno a otro. Pero no intentarán tomar a Cristo. Obsérvalo mientras se vindica a sí mismo. Todo eso genera presión. Debes soltarla. Simplemente cree en su palabra. Isaías 32, 2 Y será el hombre como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión. Como arroyos de aguas en tierra de sequedad, y como sombra de una gran peña en tierra calurosa. Mateo 24, 35 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Juan 1, 1 En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Cómo lo consigo, hermano Branham? En San Juan 5, 24, Jesús dijo, el que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna. No vendrá a juicio, ha pasado de muerte a vida. Eso dijo Jesús. En Hechos 2, 38, Pedro dijo, arrepiéntanse todos. Bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Recibirán refugio. Recibirán el Espíritu Santo, porque es para ustedes, sus hijos y los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Ese es el lugar al que deben acudir. Marcos 16 dice, estas señales seguirán a los que creen, saben lo que hay dentro. Saben cuál es el resultado. Cuando hacen esto, pasan de muerte a vida, tienen vida eterna y pueden liberarse de la presión. ¿Por qué no liberarse? La gente está tan molesta, tan preocupada. Simplemente liberen la presión. Hay una tierra más allá del río. Hay un refugio, y ese refugio es Cristo. Hoy, no tenemos que preguntárnoslo. Sabemos que es la verdad. Cuando Dios hace una promesa en su Biblia y la vemos cumplida, entonces sabemos que es la verdad. No hay nada más que hacer. Marcos 16, 17 Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Juan 5, 24 de cierto os digo. El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hechos 2, 38 Pedro les dijo. Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2, 39 Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. 49 ¿Cómo saben eso hoy, cuando la gran conglomeración de personas tiene esto y aquello? Pero sabemos que Dios da señales. Hay señales en el camino. Si no tuvieran una señal, no sabrían a dónde van. No pueden tomar un mapa e ir, a menos que tengan una señal que les indique a dónde van. Este es el mapa.
Este es el que nos dice si estamos en lo cierto o no. Jesús dijo. Estas señales en Marcos 16, nos indicarán el camino. Jesús dijo en Juan 14:12. El que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Y hará aún más, porque yo voy al Padre. Ese es el refugio. En otras palabras, si entran en él, su naturaleza y su vida estarán en ustedes, y podrán sentirlo. Podrán verlo. Y producirá exactamente la vida que la Biblia dijo que produciría. Si compraste una vid que se propagaba por el vid, y esa vid brotó y produjo una rama que tenía uvas, ¿cómo vas a conseguir que la siguiente vid tenga una calabaza? Y la siguiente vid que brote tendrá algo más. Si es así, es una vid injertada. Y eso es lo que pasa hoy. Tenemos demasiadas cosas injertadas llamadas la Iglesia de Cristo. Tenemos demasiados injertos. Solo lleva el registro de sí misma. Juan 14:12. De cierto os digo. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. 50. Hace unas semanas, estaba hablando en la transmisión internacional de los empresarios del Evangelio completo en California. Y cuando lo hice, estaba hablando sobre un árbol que vi en el rancho del hermano Sharrit en Phoenix. Creo que tenía 9 tipos diferentes de fruta, y era un naranjo. Y le dije, quiero preguntarle algo, hermano Sharrit. Dije, mira, hay una toronja, una mandarina, un tangelo y un limón. Oh, no sé cuántos cítricos había en ese árbol. Y pregunté, ¿ese árbol, cómo llegaron ahí? Él dijo, bueno, los injerté. Todos son cítricos, así que los injerté. Dije, ahora, la próxima primavera, o la próxima vez que dé frutos, siendo originalmente un naranjo, entonces todas estas ramas darán naranjas. Él dijo, no. Dará la clase de rama que tenga. Dijo, si es una rama de limón en un naranjo, dará limones. Y dijo, si es una rama de mandarina, dará mandarinas viviendo de la misma vida. Dije, entonces nunca más dará naranjas. Dijo, oh, sí. Cuando el árbol original dé una de sus ramas originales, dará naranjas. Dije, alabado sea Dios, eso es todo. Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. Jesús dijo en Juan 14. Yo soy la vid. Vosotros sois los pámpanos. Y del primer pámpano que salió de esa vid, escribieron los hechos detrás de él. Correcto. Y hoy, tenemos denominaciones que viven bajo el nombre del cristianismo, pero solo dan fruto denominacional. Así es. Pero si esa vid alguna vez produce otro pámpano, escribirás los hechos detrás de él, porque llevará la vida original. Si el Espíritu de Cristo está en la iglesia, bueno, hará las obras de Cristo. Jesús lo dijo. Entonces podemos desahogarnos, liberarnos de la presión. No tienes que ir de iglesia en iglesia. Simplemente ven a Cristo. ¿Qué hizo él? ¿Cómo lo conocimos? ¿Qué sería él si estuviera aquí en la ciudad esta noche? ¿Qué haría él si estuviera aquí? Te hablaría de un lugar. No teman lo primero después de la resurrección, no teman. No se inquieten. Yo soy el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. Soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. Queremos conocerlo. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Apocalipsis 1:18. Yo soy el que vivo, y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. 52. Y así es como lo conocemos hoy, porque, un día después de la resurrección, caminaba por un camino, o con unos amigos camino a Emaús, Cleofás y su amigo. Y habló con ellos todo el día. No lo conocían. Pero cuando entró en el edificio esa noche, en la pequeña posada, cuando se sentó, y sus ojos quedaron ciegos, y entonces hizo algo igual que antes de su crucifixión. Y por esa señal que hizo, de la misma manera que lo hizo antes de ser crucificado, reconocieron que era él. Eso fue lo que les abrió los ojos. Lucas 24:13. Y he aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Lucas 24:16. Pero los ojos de ellos estaban velados, para que no le conocieran. 53. ¿No es lo mismo hoy? Estamos en el tiempo del fin, cuando Él prometió que esta vid daría otra rama. Lo prometió en el tiempo del fin, y aquí estamos en el tiempo del fin. Llegaré al brote de esa rama mañana, si Dios quiere. Pero aquí estamos en el tiempo del fin con el mismo Jesús. Uno dirá, únete a esto. El otro dirá, ve por esto, y todo.
Sigues bajo presión, no sabes dónde estás. ¿Por qué no simplemente venir a ese refugio? ¿Por qué no venir a él y ver si es correcto? Toma su palabra. Créele. 54 Cristo está en el edificio esta noche. Cristo prometió: donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. ¿Es cierto? Pues bien, si no es cierto, el libro está equivocado. Decía algo que él no dijo. Pero ahora, ¿cómo confiarían en que el libro estaba en lo cierto? Si el libro está en lo cierto y dice eso, entonces crean en su palabra, y el Espíritu Santo confirmará que es la verdad. Eso es, Dios dijo algo. Dios vino a probar algo. Cualquiera puede decir lo que quiera, pero eso no lo hace correcto. Pero cuando Dios viene y prueba que es correcto, eso lo hace correcto. Amén. Mateo 18, 20 Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Crees? ¿Estás en ese refugio? Tienes derecho a todos los privilegios que Dios te da si estás ahí. ¿Lo crees? ¿Te alegra estar en este refugio? ¿Puedes relajarte y liberar la presión? Di: gracias a Dios, por fin lo logré. Estoy aquí por la gracia de Dios. Estoy a salvo. Nada puede hacerme daño ahora. Estoy protegido por la sangre de Jesucristo. Una compañía de ángeles me rodea. Los ángeles de Dios acampan alrededor de quienes le temen, no se van. Permanecen allí día y noche. Y tienes un refugio. Puedes entrar en él, y todos los privilegios. Qué momento tan maravilloso es estar en este refugio y tener comunión con él. Creo que si le pidiéramos esta noche tener un poco de comunión con su presencia, creo que él lo haría por nosotros. ¿No lo crees? Creo que sí. Salmo 34, 7 El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y los defiende. 56 Ahora, a ti que tuviste ese deseo hace un rato, que levantaste la mano, me pregunto esta noche si podrías tener comunión con él con ese deseo por unos minutos. Si estás en ese refugio, puedes tocarlo, porque él es el sumo sacerdote que puede compadecerse de tus enfermedades. Si estás en ese refugio, puedes hacerlo. No podríamos hacerlo, porque estaríamos peleados unos con otros, pero detengámonos un minuto. Recuerden a ese bebé por el que acabamos de orar. En menos de 24 horas, Dios había entrado en escena, hasta el punto de asombrar al médico. Claro. Él es Dios. Él sana a los enfermos. Hebreos 4, 15 Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino un hombre tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. 57 Ahora bien, si supieras que Jesús estaba a tu lado, ¿crees que si lo tocas, te sanará, como la mujer con el flujo de sangre? ¿Lo crees? Pues bien, si la Biblia nos dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, oremos y digamos: Señor, he venido a este refugio. Soy tu siervo. Y ahora estoy afligido, o algo anda mal conmigo. ¿Puedo tocarte? Si es mi fe, si tengo la fe suficiente para tocarte, entonces háblame. El hermano Branham no me conoce, ni yo a él. Pero tú nos conoces a ambos. Y creo que la Biblia dice que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si somos bautizados en ti, y allí tienes oficios para dirigir tu gran iglesia para la perfección, para disipar todas las dudas, voy a ser el águila esta noche. Me sentaré contra esta roca y golpearé hasta que toda la incredulidad desaparezca de mí. Cuando sienta que toda la incredulidad ha desaparecido, confesaré todos mis pecados y diré: Señor Dios, Hebreos 13, 8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 58 Ahora dices: hermano Branham, no fumo, ni bebo, ni mastico tabaco, ni cometo adulterio. No es eso. Eso no es pecado. Es el atributo del pecado. Es el atributo de la incredulidad. Si creyeras, no harías eso. No, eso no es pecado. La gente puede, la incredulidad es pecado. El que no cree ya está condenado. Eso es simplemente un atributo de la incredulidad. Pero si puedes desechar todo eso, di: Señor Dios, creo exactamente lo que dice tu palabra, y creo como predicamos anoche, que la aparición del Señor viene antes de la venida del Señor, porque son dos palabras completamente diferentes. Ahora es la aparición, como Él prometió en los últimos días que estaría con nosotros. Qué refugio y qué consuelo, cristianos, es poder estar aquí esta noche en la presencia de Dios, ante su palabra, y las imposibilidades que Él ha prometido aquí, que podemos ver manifestadas ante nosotros. Qué cosa tan maravillosa. Si eso no es un refugio, si eso no es un remanso de paz, no sé qué sería. Ver a Jesús, quien dijo: las obras que yo hago, ustedes también las harán. Oh, qué gran promesa. Ahora bien, ¿cuántos creen que esa es la verdad?
Muy bien. Oremos. Juan 3, 18. El que en él cree, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 14, 12. De cierto os digo. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. 59. Padre Celestial, tú eres Dios. Te pido que concedas esta noche lo que la gente pide. Y te pido que te muestres vivo para dar consuelo. Hace un tiempo, cuando pedí a los creyentes que levantaran la mano, Padre, vi que todos eran creyentes al 100%. A muchos, a casi todos ellos no los conozco. Pero Señor, tú los conoces. Les he dicho que hay un refugio, una torre, una roca en tierra desesperada, un lugar en tierra desesperada, donde podemos ir y estar seguros. La Biblia dice, el nombre del Señor es torre fuerte. A ella corren los justos y están a salvo. Ahora, para asegurar la seguridad, Señor, cuando la gente sepa que no se trata de seguridad denominacional, es el Espíritu Santo, la seguridad de la sangre, en la que entramos. Que esto sea conocido esta noche, Señor, que sigues siendo Jesús, que resucitaste de entre los muertos, que ahora eres un gran sumo sacerdote que intercede por todo lo que pidamos. Creemos que nos prometiste que si pidiéramos algo en tu nombre, nos sería concedido. Prometiste que si permanecíamos en ti y en tus palabras, podríamos pedir lo que quisiéramos y nos sería concedido. Proverbios 18, 10. El nombre de Jehová es torre fuerte. A ella correrá el justo, y estará a salvo. Isaías 32, 2. Y será el hombre como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión. Como arroyos de aguas en tierra de sequedad, y como sombra de una gran peña en tierra calurosa. Juan 14, 14. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Juan 15, 7. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Hebreos 4, 14. Así que, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. 60. Sabemos que cumples tu promesa, Señor. Y te pido que reivindiques tu presencia esta noche. Y te pedimos, Padre, que concedas que sucedan las mismas cosas aquí esta noche ante el pueblo, tal como sucedieron antes de tu crucifixión. Para que sepan después de 2000 años que Jesús no tiene ni un día más. Él es el mismo Cristo que siempre fue. Él nunca puede fallar ni cambiar. Te pido que les des consuelo. Y concede esta noche, Padre, que sepan que somos solo seres humanos, y que estas cosas serían imposibles para un ser humano. Pero Dios prometió hacerlo a su iglesia, a sus llamados, a los que estaban bajo la sangre. Concédelo, Padre. Y si hay algunos aquí esta noche que no están bajo la sangre, que pronto y con dulzura pidan ese privilegio. Y estoy seguro de que les será concedido. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 61. Ahora, iglesia, ustedes que peregrinan, no hablo de denominación. Hablo de ustedes, los de la denominación, que es la iglesia. Les pido esto. Que uno pueda venir y decir lo que quiera. Pero a menos que venga de la Biblia, sería un poco escéptico. Ahora bien, Dios puede hacer lo que quiera. Él es Dios. No soy nadie para decir que no lo hace. Él se ocupa de sus propios asuntos. Yo ni siquiera puedo ocuparme de los míos, pero dependo de Él. Pero que, si Él promete, y es una señal bíblica, como, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Si tomaran serpientes o bebieran cosas mortíferas, no les haría daño. Si pusieran las manos sobre los enfermos, sanarían. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Un poco, y el mundo ya no me verá. Pero me veréis, porque yo pronombre personal, estaré con vosotros, en vosotros, hasta el fin del mundo. Y, las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Esas son señales bíblicas, amigos. Esos son los creyentes que han pasado de muerte a vida. Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Marcos 16, 18. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. Juan 14, 12. De cierto os digo. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Juan 14, 19. Todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. La Biblia dice que Él es un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades.
Si esta noche tienes alguna debilidad, o conoces a alguien que la tenga, si tan solo oras y crees en Dios, pídelo ahora mismo. Creo que Dios está entre nosotros por medio de su Espíritu Santo. Amigos, vemos esto, muchos de ustedes lo han visto. Pero el problema con el pueblo estadounidense, lo hemos visto demasiado. Es demasiado común para nosotros ahora. Un viejo marinero regresaba del mar un día y se encontró con un hombre que se hundía, un poeta que había escrito sobre el mar, pero nunca lo había visto. Y le preguntó, ¿a dónde vas, buen hombre? Él respondió, voy al mar. Dijo, oh, he escrito sobre él, lo que he leído. Dijo, ahora voy a aprender de él. Dijo, voy a sumergirme para experimentarlo. Oh, mi corazón está emocionado. Dijo, quiero oler sus olas salobres. Quiero ver sus olas lamiendo el aire. Quiero oír el graznido de las gaviotas y ver el cielo azul reflejarse en sus aguas, en sus olas blancas mientras danza. Era poeta, así que podía expresarlo con claridad. Y el viejo marinero dijo, no le veo nada tan emocionante. Dijo, nací en él hace más de 40 años. Mira, lo había visto tanto, que se le volvió común. Eso es lo que les pasa a los seguidores del Evangelio completo. Pero pronto llegará la hora en que lo anhelarás, y entonces no lo verás. Que nunca te envejezca. Que el Espíritu Santo nunca te envejezca. Que siempre sea fresco y nuevo. Hebreos 4:15 Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino un hombre tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Que cada acto de Dios conmueva mi alma. Me asombra cada noche, cada día, al caminar y verlo decir las cosas, y ver que suceden tal como él dice que sucederán. Como él las predice meses antes de que sucedan, y las observa con exactitud, sin fallar ni un ápice. Su palabra no puede fallar. Él es Dios. ¿Y qué refugio es ese? Qué consuelo saber que no somos niños zarandeados, sin saber a dónde vamos. Sabemos a dónde vamos. Dios lo prometió. Él cumple sus promesas. Y la gente podría decirte que somos demasiado emocionales. No es emoción. Claro, en cierto modo es emoción. Pero todo lo que no tiene emoción está muerto. Así que si tu religión no tiene un poco de emoción, mejor entiérrala, porque está muerta. Así que ciertamente es emocionante. Cuando Jesús llegó a Jerusalén, la gente gritó y gritó hasta que exclamó, callen. Él dijo, si callan, las rocas clamarán. El Hijo de Dios estaba en el camino, y algo tenía que manifestarse en su presencia. Lucas 19:40 Él, respondiendo, les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. 64 Ahora el Hijo de Dios está aquí esta noche. Lo creo. No soy ningún hijo de Dios. Soy hijo adoptivo de Dios, como tú. Soy una porción de su espíritu. Y si su espíritu está en mí, si te dijera que tengo el espíritu de John Dillinger, esperarías que tuviera armas y fuera un forajido. Si te dijera que tengo el espíritu de un artista, esperarías que pintara los cuadros. Si te dijera que tengo el espíritu de un gran soldado, esperarías que conociera todas las armas y todo, porque su espíritu está en mí. Si te digo que el espíritu de Cristo está en mí, entonces debería hacer las obras de Cristo, vivir la clase de vida que él vivió, una vida sacrificada por el pueblo. Así es. 65 Pienso en la ocasión en que el profeta se dirigió al pueblo, cuando querían parecerse al resto. Ahí cometieron un grave error. Querían un rey, querían actuar como el resto del pueblo. Es una lástima que hayamos puesto denominación en Pentecostés, rompiendo barreras y cosas así. Es una lástima, eso separó al prójimo. Y no deberíamos querer actuar como el resto de las iglesias. Somos un grupo de personas nacidas de nuevo. Somos libres. No estamos atados por ningún credo. Somos libres en Cristo. Ahora. Pero fue una lástima que lo hicieran, pero seguimos siendo libres por la gracia de Dios, y Él está con nosotros esta noche. No tenemos que ser zarandeados, diciendo, tienes que hacer esto, y tienes que hacer aquello, y aquello. Simplemente vemos a Cristo venir entre nosotros. Y qué consuelo es ver al mismo Cristo que prometió. Estaré con vosotros, incluso en vosotros, hasta el fin del camino, hasta el fin del mundo, descender y demostrar su valía entre nosotros. ¿No es maravilloso? Haciéndose el mismo ayer, hoy y por los siglos. Mateo 28:20 Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 66 No conozco a mucha gente aquí.
Ustedes, enfermos, o quienes tienen un deseo en su corazón y saben que no los conozco ni conozco su deseo, levanten la mano. Bueno, está en todas partes. De acuerdo. No tengo control sobre esto. Él me controla a mí. Pero si le sucede a alguien que sí me conoce, o a alguien que he conocido o algo así, y que es de Jeffersonville o de algún lugar, entonces menciónelo. Pero quiero preguntarles algo. Cuando nuestro Señor Jesús estuvo aquí en la tierra y miró a su audiencia, un día una mujercita tocó su manto. Y él se giró y preguntó, ¿quién me ha tocado? No sabía quién era. La mujercita podría haber estado sentada, como ustedes están ahí afuera. ¿Y qué hizo? Dijo, la encontró. Ella no podía esconderse, y él dijo, tu fe te ha salvado, le dijo que su flujo de sangre había cesado porque ella lo había tocado. Ella lo hizo por sí misma. La Biblia dice que Él es el sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Cuando San Pedro acudió a Él, siendo tan solo un viejo pescador rudo, se nos dice que ni siquiera tenía la educación suficiente para escribir su propio nombre. Sin embargo, agradó a Dios darle las llaves del reino, así es. Debido a su fe. Recibió una revelación de quién era. Dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mateo 9, 22. Pero Jesús se volvió y, al verla, le dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer quedó sana desde aquella hora. Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Marcos 5, 34. Entonces él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz, y queda sana de tu azote. Lucas 8, 48. Entonces él le dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Hebreos 4, 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino un hombre tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. 67. Jesús no está muerto. Vive, es un sumo sacerdote. Y si es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y es el mismo sumo sacerdote, si lo tocas, actuará de la misma manera. ¿Es cierto? Él prometió que estas cosas se cumplirían. Creo en la Biblia. Creo que es la palabra completa de Dios. No creo que tengamos que buscar en la Biblia para obtener algo, que cada promesa divina está ahí. Lo creo con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas y con todo mi ser. Lo creo. Puede que no tenga la fe suficiente para que cada promesa se cumpla. Pero ciertamente no me interpondré en el camino de quienes sí tienen fe y creen. Quiero que lo crean con todo su ser. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 68. Ahora bien. Cada persona, si Cristo viene a nosotros por el Espíritu Santo, y los acepta, son sus hijos, los bloques que están en el templo. Saben, hoy en día oímos mucho sobre, al igual que en los primeros días. La palabra, y a los hijos e hijas de Dios. Eso es todo. Necesitamos la mampostería del Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice que la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos, Hebreos 4, 12. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos. Escuchen, la palabra. ¿Cuántos creen que en el principio era la palabra? Es decir, primero fue un pensamiento. Y tiene que ser un pensamiento. Luego, cuando se expresa, se convierte en palabra. Y luego, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios cuando lo habló. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 1, 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan 1, 14. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hebreos 4, 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. 69. Ahora bien, ese era Jesús. Cuando estuvo aquí en la tierra, discernió los pensamientos de la gente. Eso fue lo que hizo que todos los verdaderos creyentes supieran que él era el profeta del que Moisés habló, que sería levantado. No habían tenido un profeta en cientos de años. Creo que ha llegado el momento. Que la Biblia promete que en los últimos días ese espíritu vendrá a la tierra y restaurará la fe de los hijos de los padres pentecostales, de vuelta a la fe original. Creo que es la luz del atardecer. Creo que está aquí. Creo en ese Espíritu de Dios, que Cristo está aquí esta noche. Y les pido, como amigos, hermanos y hermanas, que crean que Jesucristo, el Hijo de Dios, está presente.
Y cuando creas eso, tócalo con tu debilidad, con tu fe para creerlo, y di, Señor Dios, si ese hombre, no me conoce. Yo no lo conozco. Él no me conoce. Pero si me ha dicho la verdad, entonces deja que tu espíritu hable por sus labios, y déjame tocarte, y tú lo confirmas por sus labios. Como la mujer tocó el borde de su manto aquel día, toca su manto, porque él puede ser tocado por tu fe, como esa mujer. Quizás no físicamente, pero sí como esa mujer. ¿Te alegraría y te alegraría estar en el refugio si lo vieras hacerlo? Levanta la mano si crees que lo haría. Gracias. Malaquías 4:6 Y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. 70 Ahora, Padre, eso es todo lo que sé decir. Intento hablarles de un lugar seguro donde pueden descansar. Y, Dios, aquí hay sanidad. Aquí hay una roca con la que se puede vencer toda incredulidad, la roca de la palabra. Y que la palabra se manifieste ahora y se haga carne entre nosotros. Y dijo, es más cortante que una espada de 2 filos. Penetra hasta lo destrozado, y discierne los pensamientos del corazón. Discierne los pensamientos del corazón. Si permanecéis en mí, y mi palabra en vosotros, pedid lo que queráis. Señor, he sido expulsado, atropellado, desanimado, pero he intentado permanecer fiel. Me alegra hacerlo por tu palabra. Que siempre more en mi corazón. Y ante esta audiencia esta noche, a lo que volveré algún día. Si ya no está en la tierra, en el gran día de la venida de Jesús, sé que tu palabra es verdad. Ayúdame, Señor, para que pueda ser útil esta noche. Y sé que no soy teólogo, Padre. Nunca me llamaste para eso. Pero te pido que permitas que el ministerio que me diste para bendecir a la gente se presente ahora. En el nombre de Jesucristo, que la palabra venga, penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y discierna los pensamientos del corazón, para que la gente sepa que la palabra de Dios mora en nosotros. En el nombre de Jesús, lo pido, para la gloria de Dios. Amén. Juan 15:7 Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Hebreos 4:12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. 71 Miren hacia acá. Ahora digo esto como Pedro y Juan, que pasaron por la puerta hermosa. Él dijo, mírenos. Eso es lo que les pido que hagan, miren hacia acá. No a mí, sino a lo que les he dicho. Cualquier deseo que tengan en su corazón, crean que Dios se lo concederá. Y digan, Señor Jesús, déjenme tocarte. ¿Cuántos en este edificio han visto alguna vez la imagen de esa luz, el ángel del Señor, que cuelga aquí en Washington? Soy su hermano. Esa luz, si pueden verla, cuelga a menos de 2 pies de mí ahora mismo. Solo crean. Si no pueden verla, vean, oren y vean si Dios no los justifica. Esa luz, si esa luz es la misma luz que encontró Pablo en el camino a Damasco, él dijo, yo soy Jesús. Había regresado a Dios, había regresado al Espíritu. El Verbo se hizo carne. Él regresó a la palabra. Si es la misma luz, producirá la misma vida, el mismo acto. Hechos 3:4 Entonces Pedro, fijando en él los ojos, y Juan, dijo, míranos. Hechos 9:5 Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y el Señor respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. 72 Esta señora sentada aquí. ¿Somos desconocidos el uno para el otro, señora? No la conozco. Nunca la he visto. ¿Cree que soy su siervo? ¿Cree que la palabra que he predicado es la verdad? Y somos totalmente desconocidos el uno para el otro. Usted solo, hasta donde sé, una mujer entró y se sentó aquí. Pero usted estaba creyendo en algo. Está tratando de encontrar algo de Dios. Y si soy un siervo de Dios, y he dicho la verdad de Dios, y la palabra y la verdad de Dios moran aquí, se producirá por sí sola. La declarará. Usted sabrá si es verdad o no. Está orando por alguien. Es su hija. Es esa niñita sentada allí. Y esa niñita, ¿cree que él me dirá qué le pasa? ¿Le ayudaría? Tiene problemas del corazón. Si crees con todo tu corazón, y bajas allí y pones tus manos sobre esa niña, baja ahora, pon tus manos sobre la niña. El vientre que la trajo a esta tierra, la mano de la madre se posa sobre la niña. Señor, si ella tuvo fe suficiente para tocar tu manto, entonces vengo con la espada de Dios por la palabra de Dios para realizar una operación. Sal, Satanás.
Te libero con la palabra de Dios y una promesa de que estas señales seguirán a los que creen. Deja a la niña, en el nombre de Jesucristo, amén. ¿Crees que vivirá y estará bien? Como has creído, así será. Ahora le pido a alguien que interrogue a la mujer. Pregúntale si cada palabra que se dijo es verdad. No conozco a la mujer. Nunca la he visto, no sé nada de ella. Pero lo que se dijo es verdad. Marcos 16, 17 y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. 73 ¿Qué tal alguien por aquí? ¿Qué tal tú, creyente? Consigamos al menos 2 o 3 para un testimonio. Estoy feliz de estar en este refugio. Estoy a salvo para siempre. Lo amo. Qué dulce es confiar en Jesús. Qué desafío para un pueblo. Él prometió que habrá luz al atardecer. Habrá un día que no será día ni noche. Ha sido un día de penumbra, lo suficiente para caminar y aceptar. Pero al atardecer habrá luz. Señorita, estás tan consciente como puedes estar de que algo sucedió. Lo estoy mirando directamente. Esa luz se posó sobre ti. La estoy mirando. Nunca te había visto antes. Supongo que somos desconocidos el uno para el otro. Si es así, levanta la mano. Hay una sombra oscura a tu alrededor. Es una sombra de muerte. Estás sufriendo con tumores, y ese tumor está en tu pecho, ambos pechos. Un gran porcentaje de tus pechos están cubiertos de tumor. Tienes una esperanza, si tienes la fe suficiente para tocarlo y hacer algo así. Eres una buena persona. Tengo un buen contacto del espíritu contigo. ¿Crees que soy su profeta? Sabes que no te conozco, y sabes que eres consciente de que una sensación muy dulce te rodea. Esa luz, ese resplandor. No eres de aquí. Eres de lejos. De Birmingham. Veo ese mercado de plátanos. Te llamas señorita Vincent. Es cierto. Ten fe en Dios. Ahora, en este momento, señora, se ha ido de ti. Esa sombra que te cubría se ha ido. Ahora no lo dudes. Te recuperarás. Ahora pido a cualquiera que venga a interrogar a la mujer. Averígualo. Si hubiera un médico presente, ¿por qué no venir a preguntar y examinar si tienes alguna duda? Lo cual, sé que está presente, así que ¿por qué no decirlo? Solía mencionarlo, pero hiere demasiados sentimientos. Zacarías 14, 7 Pero será un día, el cual será conocido de Jehová, que no será día ni noche. Pero acontecerá que al atardecer habrá luz. ¿Qué hay de alguien aquí, algunos de ustedes de algún lugar lejano? Tengan fe. Yo no puedo hacer esto. Háganlo ustedes. Solo intento representarlo, reflejarlo, como en un espejo para ustedes, haciendo de mi vida su espejo para que él se refleje a sí mismo. Saben que no sé estas cosas y no podría hacerlas. Solo tengan fe, y no duden, crean. Aquí atrás. Es un hombre. Se trata de un hombre. Sufre de una afección nerviosa. Espero que no se lo pierda. Es de Pensilvania. Dios, ayúdenme. Señor Carnes, levántese. Soy un extraño para usted. No lo conozco. Si estas cosas son ciertas, levante la mano. Vaya a casa. Está bien. Jesucristo lo sana. ¿Creen en Dios? Créanse también que les he dicho la verdad sobre Jesucristo, su presencia. Creo que son 3 filas. Tenemos una más. Pasemos acá. ¿Qué tal si algunos de ustedes están ahí? ¿Creerán? ¿Cuántos sufren, necesitan la ayuda de Dios, y creen que? Ustedes no saben, y saben que yo no conozco su condición, levanten la mano y digan, soy yo. Yo creo. En todas partes. Tengan fe ahora. Este pequeño sentado aquí con la mano en alto, ¿no sabía que tenían tanta fe? Si tienen suficiente fe, en su condición, para llamar a Dios, no vuelvan a beber whisky en toda su vida, ni fumen un cigarrillo más. Créanle a Dios y sanarán. ¿Lo aceptarán? ¿Lo creerán? Muy bien. Entonces vayan, y que Dios los sane. 76 Digamos. Alabado sea el Señor. ¿Creen que Él está aquí? ¿Cuántos de ustedes quisieran confesar su incredulidad y decir, Dios, ten piedad de mí, en la presencia del Espíritu Santo? Sé que ningún hombre en la tierra podría hacer esas cosas. Ten piedad de mí. Confiesen su error, díganle a Dios, Señor, no me he preocupado. Ahora quiero entrar en esta gran comunión. Quiero entrar en este refugio. Voy a creerte con todo mi corazón. Levanten la mano y digan, Dios, soy yo, soy yo. Estoy al final del camino. Quiero ser justificado. ¿Lo creen? Confiesen sus pecados ahora. Oremos. Cada uno ore a su manera. Señor Jesús, somos seres humanos.
Estamos listos para confesar nuestros pecados. Confieso los pecados de este pueblo. Confieso los míos. Hemos sido demasiado incrédulos, Señor. El tiempo se oscurece. El Hijo de Dios está por llegar. Y ruego, Padre Celestial, que perdones nuestros pecados. Señor, ruego que el Espíritu Santo nos libre de toda incredulidad. Oh, si tan solo pudiera entrar en nuestro corazón, habría otro día de Pentecostés. Habría tal condición en esta iglesia y en este grupo de personas esta noche, que se extendería por todo el país por la mañana. Espíritu Santo, rompe toda barrera de pecado. Que venga como un avión a reacción que traspasa la barrera del pecado y sacuda todo grillete de incredulidad. Que cada águila golpee su cabeza contra la roca de los siglos hasta que el Espíritu Santo tome el control total. Satanás, estás perdido. Has perdido la batalla, y en el nombre de Jesucristo, abandona esta audiencia. Salid de ellos, para gloria de Dios. 78 Ahora que has confesado tus pecados, ahora que crees que has superado todas las ataduras de tu entendimiento, que nada te impide hacerlo. No hay nada que te impida hacerlo, pero crees que eres libre. ¿Crees que toda la incredulidad se ha ido de ti? ¿Crees que ahora estás en ese remanso de paz? ¿Crees en toda la presión? ¿Seré sanado? ¿Puedo ser sanado? Ya estás sanado. Hermano Branham, si me pones las manos, mis manos no tienen nada que ver. Son sus manos. Si eres pecador, ya has sido salvo. Solo cree, acéptalo y actúa en consecuencia. Si estás enfermo, ya estás sanado. ¿Acaso Dios se pararía aquí y haría algo así, y permitiría que un hipócrita, que no sabe de qué habla, viniera aquí y justificara a un mentiroso? ¿Acaso justificaría a un hipócrita? Dios no trata con pecadores. Dios trata con la verdad, y su palabra es la verdad. Y les he dicho la verdad. 79 Amigos, les digo esta noche que si creen lo que les he dicho, no habrá ni un solo débil entre nosotros. Cada uno de ustedes ha sido sanado. Por sus llagas ya fueron sanados. Por sus llagas fuimos sanados. ¿Lo creen? Ahora, ustedes que creen en la imposición de manos, levantaron las manos, eran creyentes. Luego, pongan la mano sobre alguien que esté frente a ustedes en el asiento. Pongan la mano allí, si quieren. La Biblia no dice las manos de William Branham. La Biblia no dice las manos de Oral Roberts. La Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen. Si ponen las manos sobre los enfermos, sanarán. Ahora oren. Oren. Confiesen. Confiesen su error. Digan a Dios que creen en Él, y todos podrán ser sanados por completo en este momento. Creen. Aleluya. Aférrense a ello. No lo dejen ir. Perseveren. Es una promesa. Dios lo dijo. No se dejen llevar por todo. Créanlo ahora mismo. Isaías 53, 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Marcos 16, 18. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. 1 Pedro 2, 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por cuya herida fuisteis sanados. 80 Los amo. Son mis amigos. No intento ser grosero con ustedes, pero lo digo. Tengo que dejarlo claro o Satanás los robará, de esta gran manifestación de la presencia del Espíritu Santo aquí esta noche. Sin lugar a dudas, evidencia bíblica de lo que Dios dijo que sucedería. Hay un viento impetuoso que intenta entrar en la audiencia y aquietar a cada alma aquí con la presencia de Dios. No dejen que Satanás se los quite. Aférrense a ello hasta que hayan superado las barreras de la incredulidad. Amén. No me importa cuán lisiado o enfermo esté, quien sea o de dónde venga. Los reto en el nombre de Jesucristo, si lo dijeron de corazón, a ponerse de pie y aceptarlo. No importa quiénes sean o qué sean, pónganse de pie. Eso es. Levántense. Así es. Amén. Levántense todos. Ahí están, un público perfecto por doquier. Mi fe te contempla, Cordero del Calvario, oh, Divino Salvador, levantemos las manos y cantemos para Él. Escúchame ahora mientras oro. Quita toda mi culpa, oh, permíteme ser completamente tuyo desde hoy.